estamos recibiendo a propósito de normas y leyes que se crean en el Congreso de la República y que muchas veces desconocemos, ni siquiera superficialmente las conocemos, como la ley de lavados de activos, el nuevo Código Penal, etcétera. Hoy hemos invitado al abogado César Peralta para hablar de estos temas y que un poco nos informe, nos dé luz, nos arroje luz, porque la verdad es que el fondo de estas nuevas normas a las que nosotros estamos obligados a acatar como ciudadanos, la desconocemos por completo. César, muy buenos días y bienvenido. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Un saludo a todo el pueblo dominicano que aún permanece en sus casas y que pasen un feliz día. César, el tema de la ley de lavados de activos, nosotros fuera de cámara nos explicabas tú algunos de los pequeños detalles, pero que son importantes y grandes para el individuo, o sea, para el ciudadano de manera ya particular. Y la verdad es que son muchos los detallitos que nosotros deberíamos conocer y que no tenemos la menor idea. Y nos gustaría que nos diera una pincelada de esta nueva ley y cómo nos impacta a nosotros como ciudadanos y lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a partir de ya. Sí, mira, si yo te comenzara mencionando el artículo 1 y 2 del Código Civil Dominicano, ahí te dice que las leyes en la República Dominicana se reputan conocidas para todo ciudadano dominicano a las 24 horas de haber sido promulgadas por el Poder Ejecutivo y 48 horas para las provincias. Léase que la misma ley de lavado de activos fue promulgada, si mal no recuerdo, el jueves pasado, y ya ante la ley se reputa que debe ser de conocimiento obligatorio por todo ciudadano dominicano. De ahí que yo mismo les recomiendo a cualquier persona que maneje cualquier cantidad de dinero en la República Dominicana, el que tenga un negocio de venta de motores, un dealer, una compraventa, el que sea corredor de bienes raíces, todo el que está insertado en el mundo económico en buen dominicano buscándosela para mantener a su familia, debe leer la ley de lavado de activos. Es una ley que ha venido a ser muy rigurosa, pero también muy peligrosa. Y lo digo así porque es posible que una persona sea pasible de ser sometido por lavado de activos, inclusive hasta sin saberlo. Como dicen en buen derecho, por omisión. Viola la ley por omisión, o sea, sin saberlo. Y te voy a poner un ejemplo. Aquí hay, la propia ley, por ejemplo, ha restringido el manejo de dinero efectivo. Toda compra de un bien que se realice a partir del jueves en adelante y que sobrepase de 1 millón de pesos tendrá que ser manejado obligatoriamente o por transferencias bancarias o por cheques certificados o por se me olvidaron algunas tipologías bancarias de transferencia de efectivo, ya que solamente está permitido recibir hasta 1 millón de pesos en efectivo. Fuera de ahí, cualquier persona que venda un apartamento, aquí cualquier apartamento puede costar 3 millones de pesos, 4, 5, 6 millones. Exacto, pero los chiquititos de una habitación. Sí. Exacto. Pero fíjate que la ley le tiene prohibido a una persona recibir más de 1 millón de pesos en efectivo. A partir de ahí, la propia persona que compre, que está en el deber también de que aunque le dé una parte en efectivo al que le vendió el apartamento, tiene la obligación de hacerle un cheque o de hacerle una transferencia o de un cheque certificado o cualquier modalidad. Así se evita caer en esa ley de lavado de activos. Pero también se ha traído 35 delitos nuevos que serán un precedente cuando una persona comete uno de esos delitos para ser encausado por lavado de activos. Entonces,
Hay delitos, por ejemplo, como la estafa, que las penas pueden ser de 5 años de prisión, pero cuando te ponen lavado de activos, fácilmente tú calificas para ser condenado de 10 a 20 años de prisión como un delito adicional. Oh, Dios. Entonces, entre esos nuevos delitos, hay delitos también que son comunes, como por ejemplo todo el que se vea envuelto en el tráfico ilícito de armas, de drogas. Ahora mismo entró un delito nuevo que es la trata de blancas, la trata de personas, el proxenetismo, la pornografía infantil, la piratería. Por ejemplo, aquí hay un problema recurrente a nivel de las farmacias y de muchos productos que circulan en la calle, a veces hasta electrodomésticos falsificados. Cuando se le dice falsificados es que utilizan una marca parecida, solamente hasta por reetiquetar un medicamento cualquiera o un producto, ya usted incurre en lavado de activos. También la falsificación de billetes, la estafa contra el Estado, la, el soborno, el cohecho, la coalición de funcionarios, el tráfico de influencias, todo eso incurre en lavado de activos. La no declaración fehaciente de la declaración jurada de patrimonio viene ahora como una tipología de lavado de activos que no estaba contemplada en la ley anterior. De igual modo, la extorsión, cuando una persona, por ejemplo, graba algunas escenas que pueden ser íntimas de una persona y luego intenta extorsionarlo a cambio de dinero, el que comete ese delito de extorsión inmediatamente se saca el delito de lavado de activos. Y si la pena de extorsión anda rondando en los 3 años por lavado de activos, fácilmente pueden imponerle hasta 20. César, es una ley que se tuvo que aprobar con mucha premura y las explicaciones me la han dado de la presión que tenía República Dominicana porque aparentemente uno de los tantos organismos internacionales está exigiendo a los países de la región a que tenemos que ajustarnos a una serie de normativas que son internacionales y que nosotros como país debemos de tenerla. Ahora bien, uno de los temas que salió a relucir y que la gente empezó a protestar es el tema de las bancas. Luego se incluyó. En el Congreso de la República lo más raro que vi es que ningún congresista como que se quejó cuando todo el mundo sabe que en ese Congreso hay varios riferos. Pero por otro lado, al final se decidió incluir en una de las tantas categorías que hay allí el tema de las bancas de apuestas. Pero, ¿qué pasó con los casinos y con otros importantes sectores que están dentro de este jueguito y que deben de estar contemplados dentro de esa ley, dentro de esa normativa? Sí, mira, el problema que se suscitó en la Cámara de Diputados, básicamente también, con la banca de apuestas, era que no, en ese momento en el proyecto la iban a dejar fuera de ser reguladas y de ser sujetos obligados ante la ley de lavado de activos. Pero gracias a Dios que la población dominicana intervino, opinó, criticó el proyecto y fue necesario incluirlas. No tenía ningún sentido el que las bancas de apuestas que manejan tanto dinero, posiblemente hasta desconocido, y líquido, quedaran fuera del alcance de la ley. El hecho de los casinos siempre han sido sujetos obligados en la ley anterior y en la ley nueva. Pero también había otro tema que se estaba suscitando y que trajo algunas confusiones, y es el asunto de las cooperativas. En el artículo 2 del proyecto de ley de lavado de activos, la Superintendencia de Bancos intentaba adjudicarse la supervisión como sujeto obligado de las cooperativas ante esa ley.
¿Qué sucedió ahí? Que eso trajo serios debates porque las cooperativas siempre han estado reguladas por el IDECOP. Y la Superintendencia de Bancos, de una u otra manera, ha tenido como un recelo por siempre abarcar esos sectores económicos también que manejan muchos recursos. Y ellos lograron que sea el IDECOP quien siga regulándolos. Y de hecho hay una ley, hay un proyecto de ley que cursa en el Congreso que intenta elevar al IDECOP a una superintendencia de cooperativas con la idea también de ampliar su marco regulatorio, su marco supervisor, inclusive cambiarle la estructura a una superintendencia de cooperativas. De ahí que al final de la aprobación ya de la ley de lavado de activos, todos esos asuntos quedaron subsanados. Mira, y con relación al nuevo código, estas personas estos casos que se están viendo ahora, ¿entran en el nuevo código? Es bueno que la población dominicana sepa que las leyes en la República Dominicana no tienen efectos retroactivos. Las leyes disponen para el porvenir. Las leyes disponen a partir del momento en que entran en vigencia, de ahí en adelante, para los delitos que se cometan a partir de ese día en adelante. Una ley nueva solamente puede ser aplicable cuando le beneficie al prevenido, que está, por ejemplo, sub judice su caso en la justicia. En el propio caso Odebrecht, esta nueva ley de lavado de activos no entra de ninguna manera, porque ya el caso Odebrecht ha sido investigado y comenzó a ser judicializado ante el amparo de la ley vieja, la ley 7202 sobre lavado de activos, que aunque es una ley fuerte, pero permitió que se realizara la investigación bajo el amparo de ella. Ya la nueva ley no abarca ni puede ser aplicable, y si no la mencionan en el caso Odebrecht, se ahorran el tiempo de que se la declaren no aplicable porque no procede. Y además aplicar esta nueva ley cuando se desconoce, o sea, cada vez que se aprueba una ley hay que fajarse a estudiarla y ver cada detalle para poder entenderla y poder también saber a qué cada abogado se tiene que atener. Ahora, César, con el tema del Código Penal, fue aprobado y no fue tomado en cuenta las observaciones del presidente de la República. Uno de los temas que más llama la atención del Código Penal es el tema del aborto. Pero independientemente del tema del aborto, hay otros temas también que son trascendentes para la sociedad, y me gustaría un poco compartir este nuevo Código Penal que ya es el que nos va a regir a nosotros como sociedad en los años venideros. Mira, el nuevo Código Penal es un código muy bueno, pero también quiero ponerle la etiqueta muy peligroso para la delincuencia. Este código va a venir a reforzar la lucha contra la delincuencia, pero siempre vamos a tener un pequeño escollo que será el Código Procesal Penal, que es el que va a servir para poder aplicar el Código Penal. Ese Código Procesal Penal necesita ser revisado, necesita ser readecuado a la República Dominicana. O sea, y adecuarse al Código Penal. O sea, una cosa que se pueda asociar y que haya armonía entre una y otra, es lo que quiere decir. Exactamente. Porque este nuevo Código Penal no solamente trae un amplio aumento de penas, sino que trae tipologías nuevas de delitos que no estaban contemplados en ninguna legislación penal, sino estaba disperso. Un ejemplo notorio, aquí se trae ahora lo que se llama la violación de propiedad privada, que no estaba contemplado anteriormente, y cualquier persona que viole una propiedad privada, que se meta a una propiedad ajena, que usurpe una propiedad, puede ser condenada hasta 10 años de prisión. Eso va a restringir un poco todos esos problemas que tienen los tribunales de tierra y la oficina del abogado del Estado. Contiene también de manera clara los feminicidios. Trae derechos para la mujer que
son tan amplios que una mujer que no quiera, por ejemplo, acostarse con su esposo, o sea, ya eso es violación. Establece inclusive varios tipos de violaciones para la mujer. Sí. Ahí va a haber violación moral, violación económica, violación psicológica. O sea, es bastante amplio. Otro caso que a la población dominicana comenzará a sorprenderle será la... Yo creo que está bastante adelantado a lo que es la sociedad dominicana, porque usted hablar de que hasta se penaliza que la mujer decida o no si se quiere tener relaciones con su esposo, por así decirlo, como que está bastante avanzado. Imagínese si la mujer en estos tiempos, cuando ya rompe con una relación con su pareja, todavía la pareja entiende que esa mujer le pertenece, y por ahí empiezan el tema de los feminicidios, que es tan común en República Dominicana. Imagínese usted que ahora ese código penal tenga hasta esos amplios derechos de parte de la mujer, que parece ser que todavía nos falta mucho para poder nosotras acatarlo en toda su dimensión. ¿Y el delito electrónico cómo lo trata? Escúchame, el feminicidio inclusive tiene penas aumentadas, tiene penas hasta de 40 años de prisión. Eso me parece perfecto. Pero mire, eso me parece muy bien. Los abusadores de mujeres deberían de saber eso. Sí. Y el código trae algo que la población dominicana comenzará a sorprenderse, porque la población dominicana es una población que como que casi no le gusta leer o estudiar. Comenzará a sorprenderse cuando a un delincuente le emitan una sentencia de 60 años de prisión. O cuando a un sicario tenga 200 años de prisión y dirá, pero ¿y por qué? ¿Y esto? ¿Y qué pasó? Este código trae lo que le llaman el cúmulo de las penas. Pero le introdujeron el cúmulo de las penas. Qué bien. Pero yo esa parte yo no la sabía, ¿no? Sí, entonces para que la población dominicana no se entienda, el cúmulo de penas, le voy a poner un ejemplo práctico. Un atracador llega junto con otro en un motor, se desmonta en un negocio, en una propiedad, realiza un atraco, hiere a una persona o mata a alguien. Entonces, cuando el atracador lo agarran, él será sentenciado por el atraco una pena que puede ir hasta de 15 años. Por asociación de malhechores, porque andaban dos, otra pena que puede oscilar en 10 años. Por la herida que le causó al propietario del negocio, otra pena. Y esas penas también pueden ser agravadas a medida que en la escena del atraco haya un menor o un envejeciente. Son causas agravantes en el código. Y por cúmulo de penas, la pena máxima será imponer de 60 años de prisión. De ahí que cuando un sicario, por ejemplo, que le atribuyen 4, 5 o 6 muertes, sea juzgado, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, por un homicidio de una persona y de ahí le imponen 50 años de prisión por el cúmulo de penas, por otro caso le imponen 60 y por otro 45, en poco tiempo tendrá 150 años de prisión, que viene equivaliendo casi a una cadena perpetua. Sí, claro que sí, porque imagínese. Otra cosa que ese código nuevo tiene será la legítima defensa. O sea, le permite ahora mismo a cualquier ciudadano dominicano, inclusive matar a un atracador en plena defensa propia, sin ser sometido a la justicia. O sea, será una excusa legal. Que, recuérdate el temor a veces que sentía una persona de que le daba un tiro a un atracador, mataba a un atracador y tú caías preso también. El propio caso que fue muy notorio, el del Rangel, el general en Los Minas. Sí. El Rangel, por ejemplo, la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo estaba preparada para pedirle medida de coerción. Una locura.
y el Ranger no está preso porque el pueblo dominicano se puso para ayudarlo. Otra modalidad que trae ese Código Penal será también en cuanto al cumplimiento de penas, sobre todo penas que sean menores de 1 año. Por ejemplo, por violación a la ley de cheques, a veces se imponen penas de 6 meses, de 8 meses de prisión, y ese cumplimiento podrá ser realizado en diferentes modalidades, solamente los fines de semana, o solamente de 6 de la tarde a 6 de la mañana, o podrá ser cumplida desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que la persona pueda dormir en su casa. Le dejó abierta la posibilidad al juez de la ejecución de la pena a que en penas menores de 1 año pueda acordar con el prevenido cómo la puede cumplir. Y uno de los requisitos para eso es que esa persona sea profesional, que tenga un trabajo, que tenga una familia, aunque se haya visto envuelto en el delito. Bueno, esas son cosas. Una pregunta, César. En este caso, de que habla de que de que las personas con esto Del cúmulo de penas. No sé cómo explicarlo. Sí, lo del cúmulo de penas. Si hay una persona presa, que está presa, y esa persona, eso que decía de que puede ir los fines de semana, puede la ley, una persona que esté presa por algo leve, le beneficiaría el nuevo código. Todo el que esté preso con penas de menos de 1 año de prisión, sí le es aplicable. Porque las leyes tienen efecto retroactivo cuando es para beneficiar al reo. Cuando es para beneficiar al reo. Entonces, por eso yo te pregunto, en este caso, una gente que ya esté presa y condenada, ¿ese nuevo código le podría beneficiar? Sí, le puede aplicar perfectamente. Oh. Y dentro de ese pequeño resumen que yo le he estado haciendo, fíjense que yo hago mucho hincapié con exhortarle a toda la población dominicana a que lea, a que revise la ley de lavado de activos, a que lea el Código Penal, porque son 2 códigos nuevos que rigen el sistema penal que van a ser muy rigurosos. Cuando yo, por ejemplo, te hablo de las tipologías de delitos nuevos que trae, se me está olvidando la palabra, hasta el uso de marcas de fábrica o la propiedad intelectual o hasta la falsificación, se le puede llamar, de un cuadro, usted podrá incurrir en una pena hasta de 20 años de prisión. Por eso es cuando yo le llamo la atención a cualquier ciudadano dominicano que maneje actividades comerciales a que la lea. Pero una cosa, hay algo que a mí me está preocupando, César. Tiene que ver con todas estas leyes. Por eso yo decía, bueno, eso están ahí establecidas, pero que se puedan cumplir, que sean realizables. Bueno, hay un gran trecho, hay un gran margen. Y lo propio ocurre, por ejemplo, con la ley de tránsito. Ahora veo que este nuevo director están poniendo multas a las personas que tienen sus vidrios tintados. Van a tener que ponerle multa a todo el mundo, porque la mayoría de los que tenemos vehículos andamos con los vidrios tintados. Y el 80% de las mujeres. No, porque, las mujeres ¿por qué? Porque la delincuencia aquí está a mangas por hombro. Todo el mundo sabe que aquí diariamente matan no sé cuántas personas producto de ser víctimas de la delincuencia. A diario se producen hechos terribles. Mira el hecho, aquí Odebrecht se ha llevado todo, pero el caso del envejeciente el anciano, que en su propia casa fueron, se metieron... Sí. Lo sentenciaron ayer al que le hizo eso. Entonces, yo lo que digo es, realmente se pueden cumplir estas normas. Eso es como usted querer irse siempre a las ramas, no al tronco del problema, a la raíz del problema, sino por la ramita. Y los que pagamos somos nosotros, los ciudadanos, los hijos de Machepa,
los mapes, como dicen por ahí. Porque en el tema ese, por ejemplo, de la nueva ley de tránsito, hay una serie de cosas que nos perjudican a nosotros los ciudadanos directamente. Y no necesariamente es que sea malo, pero la realidad de lo que vivimos nosotros aquí como sociedad, esas normas no se ajustan a las mismas. Esa es la realidad. Mira, ciertamente la ley de tránsito prohíbe los vidrios tintados, pero es específicamente el vidrio de adelante. El delantero. Específicamente. Ajá. Ahora, que muchos AMEC se extralimitan Porque no conocen la ley. en el cumplimiento de la ley, eso es lo que trae la mayoría de los problemas. Por ejemplo, recuérdate que los AMEC tenían prohibido la incautación de vehículos, lo tenían prohibido por ley y por sentencias, pero como aquí no hay un régimen de consecuencias, se seguía cometiendo. Los AMEC estaban abusando tanto que la mayoría de los abusos ni siquiera han sido documentados, porque hay personas que se han sometido hasta a la indignación de tener que tragarse el trato de cómo un AMEC lo abordó. Ahí fue necesario que se estableciera un reglamento de abordaje que deben hacerlo AMEC, pero no, la propia AMEC no puede exigirle, por ejemplo, tanto a una persona casi analfabeta, como son muchos AMECs, a que cumplan la ley, a que la estudien cuando ni ellos mismos son... Ahora, César, yo pregunto esto. Aquí probablemente el 80 al 85% de las mujeres, por seguridad propia, le están tintando los vehículos para que no vean que es una mujer que anda conduciendo ahí. Pero hay una parte importante también de los hombres que lo están haciendo por la misma seguridad, por los mismos niveles de inseguridad, por la delincuencia que hay. Incluso ahora hay un modo que van en unos motores en los semáforos y te tocan así con la pistola y te apuntan y te obligan a bajar el cristal. Ahora, ¿hasta dónde? Y ciertamente, como dice, la ley prohíbe el tintado del vehículo delantero. ¿Y cómo entonces la ley se le aplica al 80 o al 85% de la población que por seguridad tiene el cristal delantero? Mira, lamentablemente en República Dominicana siempre por uno o por dos pagamos todos. Yo mismo, por ejemplo, a veces he ido a montarme al vehículo mío y he visto cerca un vehículo con los vidrios de adelante negrecito, un vehículo prendido. O sea, tú no sabes ni quién está ahí. Sí. Y también con el auge de la delincuencia, aquí todos somos pasibles de ser atracados, agredidos, cualquier situación. De ahí es que te digo que está prohibido el tintado del vidrio delantero. Al final de cuentas hay tintados que usan los vehículos en los vidrios laterales que no permiten que para adentro se vea nada. Pero es más gravoso cuando una persona X le pone ese tintado negro adelante, que tú no sabes ni quién es, ni quién va, ni quiénes te están acechando. Entonces, cuando salen en ese tipo de actividad a cometer un atraco, a cometer un acto delictivo, necesariamente van a afectar a una persona que tal vez quiere protegerse mejor de esa propia delincuencia. Pero lo mejor es que para evitarse esos mismos problemas con AMEC, que ese vidrio delantero no esté tintado y ya tú estás dentro de la ley. Todos los otros le puedes poner el color que quieras. Y eso es bueno que la gente lo sepa, porque estamos hablando, ¿verdad?, de que han salido varias informaciones en los diarios, declaraciones de parte de las autoridades en ese sentido. Y los primeros que tenemos que conocer nuestros derechos somos nosotros como ciudadanos, para poder reclamar, para poder, en el momento que se nos ofrezca, porque a veces los AMEC desconocen, pero si nosotros conocemos, entonces se lo hacemos saber y vamos a ayudar a los AMEC, porque como dice el abogado acá, nuestro amigo César Peralta, el problema es que muchos de los AMEC, que son los que dirigen el tránsito,
tienen un grado de formación académico muy bajo. Y esa es la situación real que nosotros Eso es lo tenemos peor del que caso. enfrentar en el día a día. Yo te voy a poner un ejemplo de abordaje de cómo tú provocas un problema grave. En una ocasión mi papá era diputado de la provincia de Puerto Plata y yo iba en el vehículo de él. Él usaba una placa adelante de bronce que decía Diputado Provincia de Puerto Plata. Atrás su placa oficial. Y yo estaba parado en la Núñez de Cáceres con 27 y viene un AME y me aborda, o sea, dándome en el vidrio de al lado, o sea, de una manera no cortés, No, agresiva. muy agresiva. E inmediatamente yo bajo el vidrio, su primer saludo fue, ¿usted cree que porque usted sea diputado, usted va a hacer lo que le da la gana en este país? O sea, yo no sé ni siquiera por qué él me paró. Y él alegaba era luego, después que se armó el problema, que yo me había pasado en amarillo. Pero fíjate cómo él supuestamente, que no fue así, que yo me pasara en amarillo, ya degeneró en otro tipo de problema, porque cuando por la actitud, cuando él me aborda y me dice así, yo de una vez pienso en que fuera mi papá que anduviera manejando el vehículo. O sea, mira cómo él viene y agrede. No, yo no te puedo negar, yo soy abogado, conocedor de la ley, pero yo me desmonté de ahí que no era yo. Porque se provocó. Bueno, gracias a César Peralta por su visita en el día de hoy, por bueno, haber abordado temas tan interesantes como la nueva ley de lavados de activos y la ley del nuevo Código Penal, porque, y ya ha dejado aquí una advertencia, el Código Procesal Penal hay que adecuarlo a este nuevo Código Penal para que haya una armonía entre una cosa y otra. Entonces, está esa tarea pendiente en el Congreso de la República. La tarea pendiente la tiene Teleimpacto, Canal 22 y 52 con todos ustedes, en brindarles una programación activa, una programación interesante como la que les vamos a dejar a ustedes, invitándolos a que permanezcan ahí. Mientras tanto, nosotros decimos adiós y hasta mañana. Hasta mañana, Lindsay. Y hasta mañana nuestros amigos televidentes.